Mi nombre es Serena Hayes, y tenía 27 años cuando entendí que la familia no se define por la sangre, sino por quienes eligen traicionarte. La mansión olía a pintura fresca y a privilegio. La sonrisa de mi padre era demasiado amplia, como la de un hombre que cree que no solo posee las paredes, sino también los corazones. Vamos a regalarle la casa a tu hermana, dijo, con una voz dulce, casi pegajosa, mientras sonreía al grupo de familiares que bebían champán. Y tú no estás invitada. No me inmuté. Todavía no. En lugar de eso, miré a mi tío, el hermano de mi padre, un hombre que rara vez hablaba, una sombra silenciosa en cada reunión familiar. ¿Tú se lo vas a decir? Susurré. ¿O lo hago yo? Dudó, atrapado entre el miedo y la lealtad. Luego asintió. Sonreí, tranquila. 3 días, murmuré casi para mí misma. En 3 días van a saber quién es el verdadero dueño de esta casa. Porque lo que ellos no entendían era esto. Yo había trabajado años para pagar la hipoteca. No con herencias, no con préstamos de ellos, sino con mi propio esfuerzo, sudor y paciencia. Ellos creyeron que podían borrarme, que sus palabras podían reescribir la realidad. Estaban a punto de descubrir la verdad, y no iba a ser nada amable. 3 días después, llegaron las invitaciones, brillantes, con letras doradas, dirigidas a todos, menos a mí. Aún así, sostuve una en la mano, sonriendo con ironía. El nombre de mi hermana brillaba al frente. El mío, obviamente, no estaba. La casa estaba llena cuando llegué. Globos, risas, el olor a bocadillos caros. No toqué la puerta. No anuncié mi llegada. Simplemente entré. Los invitados se congelaron. El rostro de mi padre perdió el color. Serena, ¿qué haces aquí? Balbuceó. Se supone que no estabas invitada. Mi hermana chilló, aferrándose a su copa de champán como si eso pudiera protegerla. Ignoré a los dos y miré al grupo. ¿Ven esto? Pregunté con calma, dejando que mi voz llenara el salón principal. Esta casa, la que ustedes creen que le pertenece a mi hermana. Entonces hice un gesto hacia atrás. El abogado, mi tío, dio un paso al frente con una carpeta llena de documentos. En realidad, dijo aclarando la garganta, la propiedad fue transferida hace 3 días, completamente pagada, y está a nombre de Serena Hayes. Las bocas se abrieron. Los teléfonos se les cayeron de las manos. Las risas murieron de golpe. Las manos de mi padre temblaban. Los ojos de mi hermana se agrandaron. Sonreí lentamente. Parece que la fiesta es mía. Y así, el juego cambió. Eso es imposible, dijo mi padre, con la voz rota. Yo me encargué de todo. Yo pagué al banco. Me acerqué un poco más, tranquila. Quisiste hacerlo, lo corregí suavemente. Pero olvidaste una cosa, yo tengo las pruebas. Cada pago, cada transferencia, cada recibo firmado. La risa de mi hermana desapareció, reemplazada por miedo. Serena, podemos arreglar esto, dijo, con voz temblorosa. No, respondí, negando con la cabeza. No hay nada que arreglar. Debiste aprender a respetar antes de intentar borrarme. Los invitados murmuraban, mirando los documentos que sostenía mi tío. Algunos eran amigos de la familia, vecinos, gente que me había visto construir mi vida en silencio. Ahora veían la verdad, meticulosa, legal, imposible de negar. ¿Por qué no me lo dijiste? Gritó mi padre, desesperado. Sonreí. Porque algunas lecciones se aprenden mejor en persona. Dejé que el silencio se tragara la sala. La realidad era clara, la casa, el símbolo de su orgullo, era mía. Y ninguna discusión, ningún berrinche, ningún desprecio podía cambiar eso. Mi hermana abrió la boca, pero no le salió la voz. Y en ese silencio, la victoria supo dulce. La fiesta que debía celebrar a mi hermana se había convertido en un espectáculo de su caída. Los invitados susurraban. Algunos divertidos. Otros en shock. La mayoría en silencio. No puedes hacer esto, gritó mi padre, fuera de sí. Seguí caminando lentamente, el sonido de mis tacones resonando en el mármol. Pude haberlos dejado seguir fingiendo, dije con calma. Pude quedarme invisible mientras me robaban lo que era mío. Pero ya no hago eso. Miré a mi tío, que me dio un leve asentimiento. El aire se volvió más pesado para ellos. Todo lo que sostenía a mi padre y a mi hermana,
La manipulación, el favoritismo, la influencia familiar, se desmoronó. Subí las escaleras, dejando que mi vestido arrastrara como el cierre de su arrogancia. A partir de ahora, dije mirando hacia atrás, cada celebración, cada regalo, cada oportunidad que venga de mí, será mío decidir si existe o no. Mi padre abrió la boca. Mi hermana se estremeció. Pero ninguno habló. Y en esa pausa, la casa finalmente reflejó la verdad. Su supuesta reina ya no estaba en el centro del poder. La verdadera dueña estaba en la cima de las escaleras. Tranquila. Intocable. Imparable. Horas después, mientras el champán volvía a servirse como si nada hubiera pasado, yo ya había llamado a mi asesor financiero. Cada cuenta, cada activo relacionado con la casa, ahora estaba completamente a mi nombre. Cada vacío legal que mi padre creyó tener, estaba cerrado, notariado y documentado. Mi hermana se quedó cerca del buffet, fingiendo comer, pero sus ojos no se apartaban de mí. Esto no ha terminado, susurró cuando nadie escuchaba. Sonreí. Ah, sí terminó, dije suavemente. Solo que tú no sabías las reglas del juego. Los invitados, ajenos a la tensión, murmuraban sobre el giro inesperado del drama familiar, pero yo no necesitaba que presenciaran mi victoria. La satisfacción no era para ellos. Era para mí. Me acerqué a mi padre, tranquila, deliberada. Cada pago de la hipoteca que hice, dije en voz baja, fue con mi propio trabajo, mi propia disciplina, mi propia paciencia. Y tú pensaste que eso no significaba nada, que podías regalarlo sin consecuencias. Él tragó saliva, sin encontrar palabras. Apoyé ligeramente una mano en la barandilla de mármol, mirando al resto de los invitados. Considera esto una lección, dije. Vuelve a subestimarme y las consecuencias no van a ser tan silenciosas. Por primera vez, sentí el poder de mis propias decisiones, de mi constancia. La casa era mía, legal, moral e indiscutiblemente. Y ellos lo recordarían cada vez que cruzaran esa puerta. Al caer la noche, el ambiente había cambiado por completo. Las risas que antes pertenecían a mi padre y a mi hermana ahora sonaban huecas. Los invitados susurraban, mirándolos con una mezcla de compasión, curiosidad y un cierto asombro hacia mí. Subí al balcón, dejando que el aire frío de la noche me rozara el rostro, saboreando la libertad. La casa, antes símbolo de su dominio, ahora me pertenecía, y la sensación era casi irreal. Mi padre se acercó, dudoso, con la voz baja. Serena, yo pensé que nunca. Pensaste mal, lo interrumpí, calmada, precisa. Nunca necesité tu aprobación. Necesitaba que reconocieras que podía manejar esto sola. Abrió la boca otra vez, pero lo callé con un simple gesto de la cabeza. Ninguna discusión podía deshacer lo que ya estaba hecho. Ninguna disculpa podía revertir la verdad. Mi hermana permanecía detrás de él, intentando recuperar algo de valentía. Te vas a arrepentir, escupió. Sonreí, acercándome un poco. ¿Arrepentirme? No. Solo voy a ver cómo entiendes que subestimarme te costó todo. El viento golpeaba el balcón, sacudiendo las ventanas como si aplaudiera. Lo respiré con calma, firme, inquebrantable, intocable. 3 días, una hipoteca y un poco de paciencia habían reescrito nuestra historia familiar, y yo estaba en el centro de todo, tranquila, victoriosa, la legítima dueña de lo que había ganado. Pero las consecuencias no terminaron en la fiesta. Solo maduraron. 2 mañanas después, mi teléfono vibró antes del amanecer. Un mensaje de mi tío, el mismo al que miré 3 días antes y le pregunté, ¿tú se lo dices o lo hago yo? Están entrando en pánico, escribió. Tu papá está intentando mover activos. Tu hermana pregunta si puedes reconsiderar. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, todavía en bata, viendo el vapor de mi café subir en espirales. Qué curioso, ese era el silencio que nunca tuve cuando era más joven. Ahora era mío. Al mediodía, mi padre apareció en la casa, mi casa. No tocó. Nunca lo hacía. Pero esta vez dudó, con la mano suspendida, sin saber cuál era su lugar. Cuando abrí la puerta, se veía más pequeño, más viejo, acorralado. Hablemos, dijo, forzando calma. La familia no necesita abogados. Me recargué en el marco de la puerta, sin inmutarme. Las familias tampoco roban, respondí. Detrás de él,
Un coche de una inmobiliaria se detuvo lentamente al otro lado de la calle. Estaban bajando un letrero. Mi padre se volvió, confundido. Mi hermana llegó al mismo tiempo, bajándose del auto, con los ojos muy abiertos. Fue entonces cuando entendí algo. Ellos todavía creían que estaban perdiendo algo pequeño. No tenían idea de lo que estaba por venir. Los documentos del juicio se cerraron un jueves tranquilo. Sin drama. Sin gritos. Solo firmas, sellos y ese sonido seco de lo irreversible. La casa nunca había sido de mi hermana. La hipoteca que yo pagué tenía protecciones que mi padre nunca se molestó en leer. Mi tío no los había advertido por bondad, los había advertido porque legalmente tenía que hacerlo. Para cuando el letrero del agente inmobiliario apareció, la verdad ya estaba asentada. Mi hermana perdió la casa antes de siquiera mudarse. Las fotos de graduación se quedaron en su teléfono, ahora inútiles. Mi padre perdió algo peor, la autoridad. Esa noche me llamó y dejó un mensaje de voz. Todavía no entiendo por qué estás haciendo esto, dijo. Su voz se quebró de una forma que nunca había escuchado cuando era niña. Lo escuché una vez, y lo borré. Porque esto no era venganza impulsada por enojo. Era consecuencia entregada con calma, exactamente a tiempo. Yo me quedé con mi casa. Con mi crédito. Con mi silencio. Y por primera vez, ellos tuvieron que vivir con el peso de entender que yo nunca fui la hija extra. Yo era la base sobre la que ellos se sostenían. Y en el momento en que me aparté, todo se derrumbó.